Escribió el historiador y expolítico liberal canadiense Michael Ignatieff en su libro Fuego y cenizas, éxito y fracaso en la política lo siguiente. Abro comillas. Hubo ocasiones en las que notaba que estaba influyendo los acontecimientos y otras en las que me limitaba a observar con impotencia cómo esos acontecimientos escapaban a mi control. Disfruté de momentos de felicidad al pensar que iba a ser capaz de hacer grandes cosas por los demás. Y ahora vivo con la pena de que nunca seré capaz de hacer nada. En resumen, viví esa vida. Pagué un precio por lo que aprendí. Perseguí el fuego del poder y contemplé cómo la esperanza quedaba reducida a cenizas. Cierro comillas. Yo, al leer las líneas y algún que otro fragmento de la obra de Ignatieff, lo primero que se me viene a la cabeza es lo siguiente, analizando los perfiles de nuestros políticos, que es poco común encontrar a un gobernante de esta época, ya sea canadiense, español o de donde sea, que sea capaz de expresarse con semejante prosa. Cualquiera diría que los políticos también sienten y padecen como el resto de mortales y cómo es capaz este autor de verbalizar de forma tan dulce y literaria algo tan poco humilde y pretencioso como se puede pensar que es la obtención y la pérdida del poder en política. Y es que también lo hace desde una perspectiva académica, como podemos ver a lo largo de Fuego y cenizas, que desde aquí, por supuesto, invitamos a nuestros espectadores a que investiguen sobre esta y otras de las obras de Ignatieff, que seguro no dejará indiferente a nadie interesado en las luces y las sombras de la política. Y es que Ignatieff no era político de formación. Él era profesor universitario, las más prestigiosas universidades, Cambridge, Oxford, Harvard, entre otras, que lo dejó todo para dedicarse a la política y tener éxito. En un tramo muy corto de tiempo, fue líder de la oposición en Canadá, también intentó convertirse en primer ministro de aquel país y casi lo consigue. En cambio, lo echó todo a un lado para volver a impartir clase, que era su vocación original. Aquí la gente se preguntará, ¿cuántos políticos de nuestro país harían esto mismo que ha hecho Ignatieff por una cuestión de ideales, sin que les pique el bolsillo o tengan pesar por perder el coche oficial? Que vuelvan a su anterior forma de vida, si es que alguna vez han tenido vida fuera de la política o se acuerdan de ello. Yo no me aventuraría a establecer algún que otro paralelismo entre las reflexiones políticas de este autor canadiense con las reflexiones del invitado que se encuentra hoy con nosotros, si no fuera porque él mismo afirma haberse inspirado, entre otras, en esta obra de Ignatieff, para escribir el nuevo libro que acaba de presentar, que tiene por título Otra política es posible, de la editorial Debate, y que ya está disponible en librerías. Una obra en la que nuestro invitado reflexiona sobre la situación actual de la política española desde un prisma académico, que no es algo muy común y que provoca un gran debate, y también lo hace en base a su experiencia política personal, que no es poca. Hoy se encuentra con nosotros en Radio Reina su autor, el autor de Otra política es posible, Ignacio Urquizu. Ignacio Urquizu es sociólogo, escritor, doctor europeo en sociología, profesor invitado en la Universidad de Harvard y de la George Washington, investigador en el Instituto Europeo de Florencia, la Complutense de Madrid y un largo etcétera. Sobre su experiencia política, ha sido prácticamente todo a lo que se puede llegar democráticamente en política. Militante del Partido Socialista, ha sido senador por Teruel, diputado en el Congreso del 16 al 19, actualmente diputado en las Cortes de Aragón y, si se me permite la referencia histórica, fuerte como el Cid en Alcañiz, desde 2019 es alcalde de este municipio y ya por defecto de cargo es buen conocedor de la problemática de la despoblación en el mundo rural y es un firme defensor del desarrollo de políticas enfocadas a paliar esta problemática de la España vaciada. Bueno, sin más dilación, Ignacio Urquizu, bienvenido al programa La Otra Vista. Hola, buenas tardes. A todos nuestros invitados, bueno, antes de entrar en materia, a todos nuestros invitados les hacemos una pregunta de obligada contestación que siempre les descoloca, pero es para hacer honor a nuestro colegio mayor. Díganos, si pudiera elegir, ¿a qué reina escogería? ¿A Isabel la Católica o a Isabel II de España? Y díganos brevemente por qué. Bueno, pues seguramente yo elegiría a Isabel II, más que nada porque como está más cerca de nuestro tiempo, fue más modernizadora en muchos aspectos de lo que seguramente fue Isabel la Católica, ¿no? Es decir, que los debates a los que se enfrentó Isabel II seguramente tenían que ver con la construcción de un Estado mucho más moderno que Isabel la Católica, que estaba más en un proceso de unificar el territorio, que tenía más que ver pues con la reconquista, es decir, con otro tipo de debates, mientras que Isabel II pues en su debate era más bien en modernizar nuestro país de alguna manera dentro de lo que eran los debates constitucionales de la época además. Apuntamos Isabel II. Muy bien. Vamos ya así con la primera pregunta. ¿Cree que es difícil como académico analizar y opinar académicamente sobre los fenómenos políticos, como hace en el libro, cuando además se es político de un partido, con la influencia de un sesgo determinado, con la crítica que ello puede conllevar? Por ejemplo, ¿cuál cree que sería
la línea roja entre ser estrictamente académico haciendo una valoración política y hacer proselitismo? La verdad es que te diría que es complicado, porque es verdad que uno siempre se siente como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que tiene que tener esos dos papeles de político y científico. Y te diría, qué difícil es, pero la verdad es que luego cuando uno ve el debate público español, donde incluso los analistas no es que no sean independientes, que en muchos casos sí que lo son, sino que no son neutrales, sino que vivimos en un debate político que está polarizado incluso en los medios de comunicación, porque los opinadores tienen ideología y la expresan, es decir, que uno sabe cuando habla un periodista o un opinador de qué tendencia es. Pues la verdad es que yo no me siento menos libre y menos neutral que ellos, porque al final, pues yo aunque sea político y ellos sean periodistas, muchas veces tenemos la misma carga ideológica en nuestras opiniones, ¿no? Así que yo te diría que es difícil, pero cuando veo el debate público español me siento como los demás. Sobre el debate público español, en el libro hace un análisis muy descriptivo sobre el panorama, sobre el concepto de la polarización política y de la forma en la que se gesta y tiene un impacto en la sociedad, y hace una crítica a aquellos que pretenden convertir la política como escenario de encuentro y diálogo en una especie de guerra de supervivencia bajo estrategias de crispación, de manipulación muy definidas. Ha apuntado hacia Vox y también al Partido Popular y a Podemos. Díganos, ¿qué ejemplos de esta manipulación cree que son más patentes en la situación política española actual? ¿Es tan fácil manipular a la sociedad? Bueno, hay estrategias de manipulación política siempre, no solo en la polarización, ¿no? Es decir, que al final hay un libro muy bueno que se llama El control de los políticos, de José María Maraval, donde venía a decir que al final no es que los ciudadanos controlen a los políticos, sino que son los políticos los que controlan a los ciudadanos y los que, fijando la agenda, estableciendo los debates, hacen que la gente piense de determinadas maneras. De tal forma que las estrategias de manipulación, que es la estética, está escrito ya hace bastantes décadas y en un libro magnífico de William Riker, que es seguramente el politólogo norteamericano más influyente del siglo XX. Bueno, pues Riker ya establece que muchas veces cuando los políticos establecen una agenda muy determinada, la hacen en función a sus intereses, aquello de lo que les interesa hablar, ¿no? Un ejemplo de manipulación política, entre comillas, bueno, pues siempre en España la derecha tiene más interés hablar de economía que de otros temas, porque saben que es el eje que le beneficia y la mayoría de la gente se va a posicionar una mayoría social la va a tener más cercana, mientras que la izquierda siempre tiene más interés en manipular la agenda en dirección a los temas sociales y del bienestar, porque sabe que va a haber una mayoría más favorable a ellos. No sé, que las estrategias de manipulación política no hay que entenderlas desde el punto de vista peyorativo, no pensemos que hay una especie de conspiración detrás, sino que en el fondo es intento de controlar la agenda para ver cómo construyes una mayoría favorable a tus intereses. Y con autocrítica, porque es el partido al que pertenece. ¿Cree que el PSOE, usted ya acaba de mencionar la izquierda como concepto general, pero cree que el PSOE específicamente en algún momento también ha desarrollado este tipo de técnicas de manipulación? Porque no son pocos, sobre todo los de la derecha, como no, los que dicen que el gobierno, los gobiernos socialistas acostumbran a crear cortinas de humo para evitar responder a otras cuestiones. Bueno, esto nadie es inocente, ¿no? Cuando uno, incluso yo mismo, nos falta ir al Partido Socialista, es decir, que yo no he hecho nunca balones fuera, yo como político también desarrollo mis propias estrategias de comunicación para intentar construir una mayoría. Al final vivimos en una democracia. Siempre se dice que los políticos hacemos electoralismo, pero es que no conozco otro método de seguir en el poder y ganar unas elecciones, por lo tanto es que hacer electoralismo. Así que lo que desarrollas es un conjunto de técnicas para poder seducir a una mayoría en tus posiciones, ¿no? ¿Eso puede ser manipulación? Bueno, es que yo no le veo una carga negativa a la manipulación. Al final lo que intentas es que el mundo piense como tú piensas y que les convenzas y les seduzcas. Así que sí, lo hacemos todos. Yo no digo solo el Partido Socialista, incluso el que habla, pues también hace esas técnicas de comunicación, claro. En el libro también dedica un apartado muy específico a plantear la cuestión de si España es distinta a otras democracias, por ejemplo, en cuanto a la costumbre de formar gobiernos de coalición, que no es algo muy común aquí, por supuesto, salvo en este caso excepcional. Y como buen sociólogo ha analizado y desgranado las estadísticas, por ejemplo, la diferencia entre la cultura del pacto entre los países del norte y los del sur de Europa. Le pregunto, ¿por qué cree que se dan estas grandes diferencias entre en el continente y concretamente en España? ¿Es un problema solo nuestro, de la falta de esta cultura del pacto, o es cuestión de solamente con el tiempo nos acostumbraremos a ello? Yo la verdad es que las explicaciones culturales no me acaban nunca de gustar, porque de explicar que algo es por la cultura de alguien, es decir, que España es España y Suecia es Suecia, porque tenemos una cultura española y está la cultura sueca, ¿no? Al final la investigación, el análisis, la ciencia consiste en sustituir los nombres por variables. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues seguramente en España
lo que ha habido es, primero, un bipartidismo bastante imperfecto, pero dentro de los sistemas proporcionales España era el más mayoritario. Es decir, que hasta la crisis política del año 2015, en España había dos partidos políticos que tenían prácticamente el 90% de los votos. Es decir, que cuando uno ganaba las elecciones se situaba por encima de los 160 escaños, así que casi no necesitaba pactar para gobernar. O sea, con superar la sesión de investidura uno ya podía empezar a gobernar, ¿no? Eso ha cambiado y por eso, como ha cambiado, tenemos un gobierno de coalición. Y luego había un segundo elemento, es que en otras democracias el tercer y cuarto partido para pactar era un partido de implantación nacional y que además tenía una ideología determinada, eran verdes, liberales, mientras que aquí en España el partido que tenía que pactar eran nacionalistas principalmente, por lo tanto no tenía implantación nacional y además no tenía una ideología definida más allá de conseguir recursos y rentas para su territorio, de tal forma que no necesitaban estar en el gobierno, era cuestión de dar los apoyos a cambio de los presupuestos o algún recurso, ¿no? Así que digamos que tanto el partido con el que había que pactar en España era muy distinto a los que había en el resto de Europa, como tercer partido en su implantación y en su ideología, y como digo, y además es que el que ganaba, ganaba con tanta fuerza que casi no necesitaba tener que pactar. Cuando eso ha cambiado es cuando hemos visto los gobiernos de coalición. Mis opiniones son solo mías, así lo tiene escrito en su perfil de Twitter. Debo decirle que me ha encantado preparar con mis compañeros esta entrevista, porque tanto en el libro como en sus redes sociales, en las que está por supuesto muy activo, hemos visto que hay una mina, diría que de mensajes, algunos por supuesto irónicos, que no dan lugar a dudas sobre cuál es su opinión política personal, esté de acuerdo o no con la línea seguida por otros compañeros de su partido. No sé si sabe por qué derroteros voy. No es ningún secreto que usted apoyó abiertamente a Susana Díaz en aquellas famosas primarias del 17, como también lo hicieron Rubalcaba y el aparato del partido entonces, para recordar, para los jóvenes que a lo mejor no se acuerdan, una batalla en el seno del partido sin precedentes que arrastró a todos precisamente a una especie de polarización que venía ya de la crisis del 15, del 16, por la doble repetición electoral, con el siguiente dilema: o la formación de un gobierno del PSOE con el apoyo de Podemos y de fuerzas nacionalistas independentistas, ¿a qué nos suena esto?, o la abstención para permitir que el Partido Popular siguiera gobernando. Me gustaría preguntarle, ya que ha pasado un tiempo, sobre su experiencia personal en aquel momento de la crisis y que también nos diga, pidiéndole autocrítica, qué cree que se podría haber hecho mejor por parte del partido para evitar esa situación de crispación. Bueno, pues la experiencia personal fue muy dura. La verdad es que no fue nada cómodo. Seguramente es uno de los momentos que recordaré toda mi vida, el día de aquel sábado de la abstención, que me recuerdo que me sacaron del Congreso de Diputados los periodistas con mucha velocidad porque tenía que ir a platos de televisión y a sitios a hablar sobre lo que había hecho el Partido Socialista, porque era uno de los portavoces del partido entonces, ¿no? Así que fue una situación muy muy dura, nada sencilla, que la tendremos grabada seguramente aquellos que estuvimos toda la vida y que nos habría gustado que no habría pasado, pero claro, para que eso no hubiera pasado, pues en vez de tener 84 escaños, a lo mejor tenemos que haber tenido 120 o 130, que era lo que estaba sucediendo, ¿no? Así que a nivel personal lo viví con bastante crudeza y no fue nada agradable, ¿no? ¿Y qué hicimos mal? Pues yo creo que creo que en lo que nos equivocamos fue no intentar entender las razones de los demás, ¿no? Es decir, que seguramente, entre comillas, todos nos atrincheramos en nuestras posiciones y hubo muy poca empatía por cada una de las posiciones respecto a los otros, ¿no? Seguramente era difícil una alternativa, a lo mejor no sé si las terceras elecciones hubieran sido deseables o no, pero si hubiéramos ido a lo mejor a terceras no nos habríamos enfrentado entre nosotros. Eso sí, habría acabado habiendo una mayoría más absoluta del PP de la que ya había entonces, es decir, que el resultado habría sido peor para el Partido Socialista en términos de escaños, pero a lo mejor para los que estábamos dentro del Partido Socialista, que no nos habríamos enfrentado tanto, y así habría habido un mejor clima interno. Pero creo que el principal error, por lo menos que yo creo que algunos cometimos, fue pensar que a veces hacer lo mejor para tu país iba a tener algún tipo de recompensa. Y lo que uno descubre es que a veces cuando haces lo mejor para tu país no significa, no te lo van a agradecer, ni siquiera aquellos a los que has beneficiado. Es decir, que seguramente yo creo en mi caso que fui demasiado ingenuo respecto a la posibilidad de aquellos a los que beneficiamos, que nos lo iban a agradecer, que no lo hicieron, y ingenuo respecto a mis propios compañeros, que pensé que no iban a ya alcanzar ese nivel de enfrentamiento que alcanzaron. ¿Sigue manteniendo usted esta posición del pacto con el diferente, el pacto posible con la derecha, a pesar de que el Partido Popular ha elevado el tono de su discurso en su pugna por Vox, por la posición del centro derecha, porque desde luego usted nunca ha sido favorable a la alternativa más viable, que ha sido Podemos?
Bueno, yo sigo pensando que para los grandes acuerdos hay que pactarlos con el Partido Popular y que seguramente si hay un cambio en esa dirección, hasta el Partido Popular tendrá una forma de salir en la estrategia en la que anda metido, ¿no? Es decir, lo que vengo a decir un poco en el libro de forma más o menos directa o indirecta es que la crisis de la parálisis del año 2015-2016, lo que fue digamos, la parálisis institucional y después la abstención, el Partido Socialista tenía que tomar una decisión y era si quería jugar la política española por los extremos o por el centro. Y se tomó la decisión de jugar la política por los extremos. Y es además lo que es una urna decidió qué es lo que había que hacer. Es decir, que pusimos una urna y los militantes dijeron es mucho mejor jugar la política por los extremos que jugarla por el centro. Es decir, es mejor que el PSOE tenga que pactar con el 1 de la escala ideológica y que el PP tenga que pactar con el 10 de la escala ideológica. Eso es lo que se decidió en aquello, ¿no? Yo sigo pensando que habría que mirar a Europa, que ha sucedido todo lo contrario. Además se usaba un argumento, en nuestro caso, un poco, entre comillas, peregrino. Se decía que había que mirar a los partidos socialdemócratas europeos que estaban desapareciendo todos por justamente seguir esa estrategia de jugar por el centro. Y se ponía como ejemplo el Partido Socialista francés, pero era curioso que no un ejemplo que encajaba, porque lo que pasó en Francia es que el ministro más centrista, que era Macron, se fue del partido, creó un partido y ganó las elecciones. Y pusieron al candidato más de izquierdas y el Partido Socialista está en el 5% de intención directa de voto. Por lo tanto, no parece ser que jugar por el extremo electoralmente hablando iba a ser rentable, aunque ellos decían que sí, ¿no? O hemos visto ahora el caso de Alemania, que decían que la gran coalición iba a acabar con el SPD y acabamos de cómo acaba de ganar las elecciones unos años después. Por lo tanto, yo defendía que la estrategia era mirar a Europa. En Europa lo que hacían las izquierdas que tenían un cierto éxito era jugar por el centro y las que han acabado jugando por los extremos han acabado como han acabado, ¿no? Porque al final las sociedades, sobre todo desarrolladas, son moderadas. La mayoría de la gente se sitúa en posiciones más centristas y un partido de izquierdas que tenga vocación de gobierno y vocación de mayoría, pues tiene que jugar en esas posiciones, porque al final somos partidos reformistas. Yo soy socialdemócrata, es como me defino, y por lo tanto soy un apasionado del reformismo, de saber que cualquier cambio social lleva tiempo, que son medidas que se van tomando a largo plazo, que además si las puedes pactar con la gente que no piensa como tú, seguramente van a durar más, porque cuando tú no estés, como las has pactado con el que no piensa como tú y estarán ellos, seguramente seguirán esa senda que se ha trazado. Por lo tanto, bueno, es una forma de entender cómo tiene que ser la política, ¿no? Así que yo sigo pensando que la política tiene que estar, y yo creo que además ahora mi partido sigue, piensa eso también, o por lo menos en el último congreso que hemos celebrado nos hemos reafirmado como socialdemócratas y hemos puesto en valor todos los gobiernos socialdemócratas que ha tenido este país, como se fueron los de Felipe González. También sobre actitudes dialogantes, pregunto. Sobre la decisión de la nueva dirección del partido, usted escribió sobre la decisión del Partido Socialista de prescindir de usted, que nunca mostró su disconformidad. Además, también dijo que, abro comillas, entiendo que las formaciones políticas están por encima de las posiciones particulares. Nunca he pensado en la política como una actividad individual. Por ello, siempre he intentado ayudar a mi organización cuando así se me ha requerido. Cierro comillas. Se lo planteo con ironía y no le digo que le falte sinceridad, Sí. pero ¿cree usted que fue en realidad una actitud dialogante, de sentido de partido, prescindir de usted y también de otros como candidato al Congreso, aun contando usted concretamente con el 90% de los avales de su partido? Por eso se lo planteo de forma irónica. Como dice en el libro, diálogo con otras formaciones políticas sí, pero ¿y con los miembros de un mismo partido no? ¿Es necesario sacrificar de esta forma la pluralidad y la representatividad de un partido para anteponer la lealtad de un modelo concreto? Si te soy sincero, para mí, para eso, en primer lugar, aquello ya es agua pasada, es decir, que prácticamente ni pienso sobre ello. Creo que además, en segundo lugar, me han dado una oportunidad que me está siendo muy útil, como es dedicarme a la política municipal y autonómica, donde estoy aprendiendo muchísimo y donde seguramente pues lo que se podía entender, entre comillas, como un castigo, para mí está siendo una oportunidad de aprendizaje y me lo estoy pasando muy bien y la verdad es que he recuperado mucho de mi optimismo respecto a la política y es un poco también lo que intento traducir en el libro. Y luego, en tercer lugar, es que yo nunca he vivido esto de la política como la ambición de estar siempre en cargos públicos. Es decir, yo tengo una profesión que es profesor de universidad, me encanta leer, me encanta escribir, me encanta participar en la opinión pública, me encanta hacer estudios de investigación social y soy muy, muy feliz cuando tengo que dedicarme a otras cosas que no sea ser político. De hecho, ser político para mí ha significado un sacrificio personal muy, muy alto, muy elevado en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Entonces,
La verdad es que no lo veo como, vamos, no lo siento así. Yo me ofrecía al partido, los militantes de mi federación entendían que yo era la persona adecuada, se planteó esa posibilidad y la dirección del partido, el aparato, decidió que yo no era la persona adecuada. Y vamos, lo acepté con deportividad, no dije nada y me fui a la universidad. Y estuve dando clases 3 meses hasta que Javier Lambán me reclamó para la política autonómica. Y entonces recalé allí, me presenté en Alcañiz, en un lugar donde el Partido Socialista tenía 3 concejales de 17, es decir, fuerza muy minoritaria. Hacía 30 años que no ganaba unas elecciones y cuando abrimos la urna pues teníamos 7 concejales de 17 y vamos a gobernar por primera vez en 30 años, cuando en los 40 años de democracia solo habíamos gobernado 2 de los 40 años. Sí, abrí una oportunidad para el Partido Socialista y para hacer otras políticas en Alcañiz, que es un municipio modesto, pero he de decir que estoy aprendiendo muchísimo y que la gente es muy, muy cariñosa conmigo y se han portado fenomenal. Yo siempre digo que a veces, entre comillas, lo que el aparato me quitó, la ciudadanía me lo ha devuelto. Concretamente en Alcañiz, con una particularidad muy concreta, que es que usted ha podido llegar a pactos con los diferentes, ¿no? ¿Con quién concretamente? Con Izquierda Unida y con Ciudadanos. Un gobierno con Ciudadanos y con Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que al final uno cuando está en política no solo tiene que ser honesto, sino que además practicarlo, ¿no? O sea, hay que hacer lo que dices. Y en ese aspecto yo la verdad es que me esforcé y no solo me he esforzado en gobernar con los diferentes, sino que además los últimos presupuestos los he sacado por unanimidad. Es decir, todos los grupos políticos los han apoyado. Y eso hacía 25 años que no sucedía en el ayuntamiento, ¿no? Es cuestión de diálogo, de ceder en algunas cuestiones y yo intento estar en política. Yo siempre digo que en política más que dar caña hay que dar ejemplo. Y que si tú defiendes unos determinados postulados, pues tienes que demostrar que no solo son los correctos, sino que además estás dispuesto a hacerlos, ¿no? A mí siempre me enseñó mi director de tesis que si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Por lo tanto, es mucho mejor vivir como piensas. Maraval, concretamente el que usted ha mencionado hace un momento. Pero no venimos aquí a hablar de la historia pasada. Usted Sí. venía, tipo Pacumbral, venimos a hablar del libro. Así Ahí es. estamos, yendo ya, en serio, a preguntas de pura actualidad política, pero con un enfoque que como sociólogo y académico nos puede brindar. En alguna que otra conferencia ha expresado que, hasta donde usted recuerda, el socialismo es internacionalista y no nacionalista. Le pregunto porque es ideólogo del partido. ¿Cómo cree que ese espíritu teórico casa con la voluntad del actual gobierno socialista? Algunos dicen que de ambigüedad, de reconocer la plurinacionalidad y de ceder a las pretensiones identitarias de los nacionalistas. ¿No cree que ello es contrario al federalismo global y de coexistencia igualitaria, como históricamente ha defendido el internacionalismo? Al menos el de corriente socialista. ¿Cuánto de socialista tiene esta forma de actuar del Partido Socialista? ¿O es más simple que todo eso, que es una cuestión de supervivencia política por encima de los ideales? Bueno, yo creo que, es decir, que el debate territorial a veces se simplifica mucho y de hecho hemos producido tal simplificación que ahora de repente ha surgido una nueva dimensión del debate territorial y todos nos hemos quedado un poco boquiabiertos, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de los nacionalistas como los únicos protagonistas del debate territorial. Ya hemos descubierto que hay unas cosas que se llama la España vacía o vaciada, que también quiere ser protagonista del debate territorial y entienden que ellos también tienen que tener un lugar, ¿no? en este debate, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, hay una premisa que tienes que partir de la base y es España como nación o como Estado-nación en su construcción a lo largo del siglo XIX no es igual que el resto de países europeos. No conseguimos ser un Estado-nación como puede ser Francia, Alemania o Italia por nuestra incapacidad como Estado. Eso está muy bien escrito por Mater Dolorosa en Álvarez Junco, ¿no? El libro de Mater Dolorosa. Entonces, a partir de ahí tenemos una realidad política en nuestro país y es que tenemos un conjunto de territorios que tienen identidades muy fuertes. Identidades. Y los socialistas no podemos negar esa realidad, pero lo que no podemos es compartir el proyecto político de los nacionalistas. Es decir, que una cosa es que eso esté ahí y tengamos que convivir con ellos, o como decía Ortega, conllevarlo, y otra cosa es que tengamos que darles la razón. Y eso es distinto. Es decir, mire, usted por tener una identidad distinta no tiene más derechos que los demás, ni tiene más derecho a más recursos que los demás. Usted, pues dentro de su identidad, seguramente puede tener un conjunto de reclamaciones, algunas más legítimas, otras menos. ¿Qué es legítimo? Oye, pues si uno tiene una lengua y una cultura propia, pues a lo mejor habrá que protegerla. Y por lo tanto es un derecho legítimo a proteger, ¿no? Pero eso de ahí no se tiene que derivar, que tiene, como digo, más derechos que los demás. Es difícil proteger en Logroño una lengua propia porque no la tienen. Por lo tanto, no es que los vascos tengan más derechos que los demás porque tengan el euskera, es que ellos tienen y los otros no. Entonces yo creo que en eso hay que ser capaces de, dentro del debate, saber distinguir
qué es lo que podemos asumir y qué es lo que no podemos asumir como Partido Socialista, ¿no? Y a partir de ahí ser capaces de interiorizar que, bueno, ellos tienen que tener un espacio porque España como Estado-nación pues no ha sido capaz de construirse como los demás. La conllevancia de Ortega, de aquel famoso discurso del primer estatuto de Cataluña que puso en pie al Parlamento, el Parlamento republicano de la época, sobre esta cuestión también. ¿Vería factible un apoyo del Partido Socialista a un referéndum? No me arriesgo todavía a decir de autodeterminación, pero sí para favorecer una reforma constitucional que ayude a facilitar la vía catalana, la cuestión catalana, abordarlo. ¿Cómo cree que debería abordarse este tema? Yo en esto, la verdad es que comparto bastante lo que publicó hace ya un tiempo Javier Lambán, que hacía una vía de solución a esto, ¿no? Yo creo que primero que tenemos que acometer en España es una reforma de la Constitución en una tendencia federalizante. Es decir, hay que conseguir primero tener más mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas, es decir, que eso habría que ver un poco cómo se hace a través de los consejos sectoriales, en fin, buscar mecanismos de cooperación, que también podría traducirse en el Senado. Habría que hacer seguramente un reconocimiento de las lenguas y de las identidades de alguna manera en la Constitución. Incluso yo creo que el título octavo de la Constitución ya no procede, porque es un título que está hecho procedimentalmente. Define cómo se hace una comunidad autónoma, pero es que ya están hechas. Seguramente habría que ponerlas con su nombre y apellidos y establecer. Entonces es una reforma del título octavo donde ya hay una España que existe, que es la España de las autonomías, con sus comunidades autónomas, con su distribución de competencias, que sería otra cosa que había que aclarar, la clarificación de las competencias, junto con la cooperación y con el reconocimiento identitario. Y una vez nosotros seamos capaces todos de ponernos de acuerdo en qué modelo territorial queremos, después reformamos el Estatuto de Autonomía de Cataluña dentro de ese modelo federal que hemos elegido entre todos. Y es importante el orden, porque primero decidimos todos y luego incluimos el modelo catalán en lo que todos hemos decidido. Y eso hay que refrendarlo en una votación popular, es decir, que una cosa es lo que se acuerde entre los políticos y ese acuerdo hay que llevarlo a la ciudadanía para que lo refrenden. No me gustan los referéndums que son a la inversa. Yo no creo que a la gente no hay que preguntarle qué es lo que hay que hacer, porque la gente, como sabemos, cambia de opinión, tiene opiniones contradictorias, hay gente que sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Es decir, que un referéndum que sea el punto de partida de algo me parece un error porque lo que puede generar es un problema mayor, ¿no? Sino que el referéndum tiene que ser el punto de llegada de los acuerdos que se han producido en las instituciones democráticas que hemos elegido todos, ¿no? Así que para mí la solución es reformemos la Constitución entre todos hacia un camino más federal, después incluyamos el Estatuto de Autonomía de Cataluña en esa reforma constitucional que se ha hecho previamente y a partir de ahí pues encajar todo. Y de hecho la sentencia del Estatuto del Tribunal Constitucional lo que viene a decir es, oye, oigan ustedes, si estos artículos quieren que ustedes sean constitucionales, reformen la Constitución. Si es tan sencillo como eso. Es decir, si estos artículos que nosotros consideramos que no caben en la Constitución quieren que quepan, reformen la Constitución y cabrán. Eso, y a pesar de que ciertos artículos, esos artículos polémicos del Estatuto de Cataluña, que entonces el Partido Popular recurrió, eran prácticamente calcados idénticos de otros estatutos como el de Andalucía o el de Baleares. Ahí está la ley, ahí está el derecho y ahí lo pone, pero bueno, a fin y al cabo la política es así. Bueno, ahí está la irresponsabilidad del Partido Popular. Cambiando de tercio, también candente, sobre la monarquía. Algunos críticos apuntan a que el Partido Socialista, a diferencia de otros partidos que establecen muy clara su postura sobre el papel de la institución, bien por principios ideológicos o por rédito electoral, todo hay que decirlo, dicen que el Partido Socialista anda en una especie de contradicción o lucha moral entre un republicanismo de espíritu, porque así se define el Partido Socialista en sus principios históricos, pero que está a favor de una monarquía parlamentaria por conveniencia política. Usted, que es un gran admirador de Felipe González, establecía que no era el momento de abrir la caja de Pandora, que no es el momento de establecer este tipo de debates estériles, y no se han movido de la idea de que una cosa no es incompatible con la otra. En cambio, la derecha actualmente acusa al gobierno de Sánchez de no brindar suficiente apoyo o respaldo a la institución y que con su actividad pasiva como que pretende desvirtuarla. Le pregunto, ¿comparte este análisis de la ambigüedad ideológica, usted que es ideólogo del Partido Socialista, sobre la monarquía? ¿Cree que el gobierno debería mejorar su mensaje o su forma de actuar para evitar que la derecha lo acuse de perjudicar a la institución? Es que yo creo que es un debate ya del pasado, ¿no? Todo este. Yo creo que si algo sabemos de los 40 años de democracia es que el Partido Socialista es compatible con la monarquía. Es compatible. Nosotros hemos podido gobernar y transformar este país dentro de un sistema de monarquía parlamentaria. Es decir, la monarquía
era incompatible cuando entendía que la soberanía residía en ellos y no en el Parlamento. Y por lo tanto la monarquía era incompatible con el Partido Socialista cuando digamos que no se permitía que el proyecto socialista se desarrollara. Pero si algo han demostrado estos 40 años de democracia es que nosotros podemos tener una monarquía parlamentaria y desarrollar nuestro programa político sin ninguna dificultad. Porque nuestro programa político tiene que ver con la cohesión social, con la igualdad, con la extensión de derechos y libertades, es decir, que eso es lo que nos apasiona a los socialistas, ¿no? Y que al final nuestra estructura institucional no es la estructura institucional del Partido Socialista, es la estructura institucional que hemos acordado entre todos. Y es verdad que en este país hay monárquicos y además creo que por lo menos por las encuestas son hasta mayoría. Es decir, que realmente el apoyo que tiene la monarquía o ha tenido esta democracia, excepto la época, digamos, de última etapa del rey emérito, ha sido una institución muy bien valorada, donde la inmensa mayoría de los españoles se ha visto representado de cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que es un debate que es secundario, porque hemos demostrado que somos compatibles con ellos y porque además hay una mayoría social que en cierta forma apoya esta forma institucional, ¿no? Por eso creo que tenemos que estar en otros debates, ¿no? Y ya no es que tengamos que reforzar más o menos el papel del rey, yo creo que hay que básicamente darle la dignidad que se merece una institución como es la monarquía, que nos representa a todos, nos guste más o nos guste menos, y que además yo creo que juega un papel muy importante, sobre todo de cara al exterior, de lo que es la imagen de España en muchísimos sitios, o algunos muy tradicionales como es América Latina. Usted que es alcalde de Alcañiz, pueblo turolense, 16.000 habitantes, claramente afectado por la despoblación y su provincia reconocida por aquel lema del Teruel existe, o el maldito lema del Teruel existe. ¿Cree que este sentimiento de abandono que pueden tener ciertas regiones de la llamada España vaciada está provocando una especie de neocantonalismo que aúna descontentos del que surgen partidos regionalistas y localistas? Un León, Soria, Teruel existe. ¿Cree que son estrategias efectivas, toques de atención necesarios para la ciudadanía, para la sociedad, o hay que buscar otras fórmulas para garantizar la representatividad de estos ciudadanos? A ver, yo creo que, o sea, que el estado de ánimo de esa gente tiene una parte de razón, porque es verdad que son territorios que necesitan de ayuda, necesitan de inversiones en algunos aspectos, de unos buenos servicios públicos de calidad, necesitan de una visualización o visibilidad que no han tenido hasta ahora. Siempre estábamos hablando de los territorios históricos, como si el resto de España no existiera, cuando seguramente lo que mejor representa a España a veces son las capitales de provincia, es lo que más se parece a nuestro país, porque si además, eso lo cuenta Sergio del Molino en su último libro, Contra la España vacía, es que son bastante parecidas todas entre sí, porque eso es lo que hace identidad, que nos parecemos todos bastante, más de lo que creemos. Incluso Girona se parece bastante a Huesca o a Teruel ciudad, ¿no? Entonces ahí se ve una cierta uniformidad porque las dos capitales de provincia se han desarrollado de forma muy parecida, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como una especie de toque de atención respecto a la necesidad de ser visualizados y digamos, de que no nos olvidemos de ellos. Dicho eso, creo que el debate, si lo acabáramos aquí, sería bastante, no solo injusto, sino también bastante incierto. ¿Por qué? Porque, hombre, por ejemplo, las élites locales también tienen una parte de responsabilidad de lo que ha pasado allí. Es decir, porque muchas veces industrializar aquellas zonas no es que ya no fueran las industrias porque se fueran a las grandes ciudades, sino porque a veces estar en una industria era muy complicado, ya que las élites locales, que eran terratenientes o gente dedicada a elementos con la propiedad, es decir, con la agricultura principalmente, pues entendían que si llegaba a una fábrica les iban a fastidiar, entre comillas, su modelo económico que se basaba en los temporeros y los jornales del campo, ¿no? De tal forma que a veces incluso se frenaba. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con las energías renovables. Cómo ha habido un porcentaje de la población que está en contra cuando creo que es una oportunidad. Hoy mismo publicó en Agenda Pública un artículo donde vengo a decir eso, es una oportunidad para España vacía, y me cuesta ver que haya gente que no lo vea así y que se posicione en contra de los molinos de viento o en contra de las plantas fotovoltaicas, cuando es una oportunidad para atraer ingresos, para generar empleo, el que sea, pero empleo, y con esos ingresos modernizar todos nuestros territorios en temas de conectividad, en fin, de prestación de servicios públicos. Por lo tanto, a veces cuando llega el progreso, también ellos se muestran reticentes, bueno, es una parte de ellos, ¿no? Así que eso no les exime a veces de lo que está pasando. Lo que quiero decir es que tienen culpa los demás de lo que pasa en España vacía, puede ser, pero eso no significa que los que estamos allí además seamos inocentes, sino a veces también con nuestras estrategias y con nuestros comportamientos también condicionamos nuestro desarrollo. ¿Qué cree que debería ser lo primero que las instituciones deberían atajar precisamente para luchar contra la despoblación? Puede haber muchas, pero como su experiencia como alcalde,
¿Qué balance hace? Que lo primero que tendríamos que atajar es, y con eso tenemos más dificultad, es la capacidad que tiene la España vacía de atraer talento en sus diferentes dimensiones, en el que está allí para que no se vaya y el que no está allí para que venga. Porque el talento al final es sinónimo de servicios públicos de calidad, porque son médicos, profesores, maestros. El talento significa emprendedores, gente que va a montar negocios, que va a desarrollar pues, el territorio de alguna manera, va a crear empleo. Por lo tanto, para mí el primer desafío, el más importante, es atraer a la gente cualificada y con talento a la España interior, ¿no? Yo lo pongo siempre como un ejemplo. En Alcañiz nos faltan médicos, no tenemos médicos. Gente para barrer una nave tenemos muchas, pero para el hospital nos faltan médicos, ¿no? Entonces, el primer desafío que tenemos es atraer ese talento. ¿El talento va a llegar con carreteras mejores? Pues permito que lo duda. Porque seguramente lo que va a suceder es que cuando el talento venga a trabajar allí, si la carretera es muy buena, vivirá en Zaragoza, en Valladolid o donde sea, irá a trabajar a los pueblos, pero vivirá en el otro lado. Por lo tanto, si queremos atraer talento para acabar con la despoblación, la infraestructura es condición necesaria, pero no es suficiente. Sino que hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Seguramente, pues, una primera apuesta que hemos hecho en Alcañiz es montar la UNED, la universidad. Y a través de la universidad, capacitar a la gente para generar ese talento con pequeñas semillas. Estamos buscando modelos de aceleración de empresas, aceleradores de empresas y modelos de generación de talento transformándolo al tejido económico. Estamos visitando sitios, pronto vamos a ir a ver el Parque Tecnológico de Málaga, hemos estado en Lanzadera, en Valencia. Estamos buscando modelos en los cuales podamos ver cómo en un espacio del interior podemos ese talento transformarlos en modelos económicos, porque al final hay gente que hay que merece la pena, pero a veces necesitas que le ayudes y no solo con financiación, sino de otras maneras, ¿no? Así que yo creo que el primer desafío para mí, como lo veo, es ese, es que ese talento que hay no se vaya y si puede ser que además seamos capaces de traerlo fuera. Al fin y al cabo no importa cuánto dinero haya si al final no se gestiona bien. Sí, pregunta más cómica. ¿Alcañiz se ha interesado por la candidatura conjunta Aragón-Cataluña para las Olimpiadas de invierno? Bueno, nosotros que tenemos sol, no tenemos nieve, por lo tanto, no, pero sí que estamos muy interesados en Cataluña. Nosotros tenemos una cosa muy interesante que se llama el Consorcio de los Tres Reyes, que es un consorcio entre Tortosa, Morella y Alcañiz que rescata una leyenda que decía que hay una pequeña montaña que se llama la Taula de los Tres Reyes, que cuando en la Edad Media el califa de Valencia, el Principado de Cataluña y el rey de Aragón tenían algún problema, se reunían justamente en un punto equidistante que estaba allí y parlamentaban y solucionaban todo con el diálogo. Entonces hemos rescatado esa leyenda, tenemos acuerdos entre Tortosa, Morella y Alcañiz para hacer actos culturales, hacer cosas conjuntas desde el punto de vista del turismo, de la cultura, y es una forma de estrechar relaciones desde el punto de vista del debate territorial, ¿no? Así que sí, nos interesa mucho que haya una candidatura conjunta de igual a igual entre Aragón y Cataluña, aunque nosotros no tenemos pistas de esquí, por supuesto, y por lo tanto no podemos ofrecer la nieve para que vengan allí. Pero sí la influencia del sector económico. Sí, 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 sí. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, desde luego que somos, desde el punto de vista turístico, una de las ciudades o poblaciones con más oferta y que además muy vinculada en nuestro caso al mundo del motor. Vamos con nuestra última pregunta y pretendo un cierre redondo. Cuando salga de la política, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué análisis le gustaría tener? ¿Qué balance quiere hacer del recorrido que ha tenido en política? ¿Con la misma sensación o distinta a la que tuvo Ignatieff? Hombre, yo con distinta, porque creo que Ignatieff es la historia de un fracaso, ¿no? De que no es capaz de usar el poder para transformar la vida de la gente. Y a mí me gustaría, y creo que ahí en el libro, por lo menos lo intento transmitir, yo creo en cierta forma que lo estoy consiguiendo, ¿no? Hace 2 semanas ha empezado la UNED a dar clases en Alcañiz, eso va a transformar la vida de muchas personas. Dentro de 2 semanas abrimos un centro de día, eso va a transformar la vida de 41 familias que necesitaban ese servicio público. Estamos construyendo un hospital público en Alcañiz que va a transformar también todo el servicio sanitario del área. Estamos también con un proyecto para hacer una residencia de ancianos para 130 personas que no existe, eso va a transformar la vida de 130 familias que se tienen que recorrer kilómetros y kilómetros para ver a sus familiares que están en residencias de otros municipios muy lejanos, ¿no? Entonces, es verdad que es micropolítica y que a veces el debate público está centrado en esos grandes debates, pero cuando tú quieres cambiar la vida de la gente, la política municipal es el instrumento más rápido, más eficaz, donde mejor ver los resultados y el más satisfactorio, ¿no? O sea que en cierta forma yo no sé cuánto tiempo más estaré en política, es decir, que no tengo ni idea, no sé dónde está mi futuro escrito, pero sí que ya empiezo a estar contento porque creo que estoy cambiando la vida de unas cuantas personas. Por supuesto que ánimo y voluntad no falte y que por supuesto la gente apunte en su ruta de viaje, que visite Alcañiz, que el pueblo es muy bonito. Ignacio Urquizu, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Otra Vista en Radio Reina. Ha sido un placer, Guillermo. Muchas gracias. Un saludo.